Les voy a invitar a abrir nuestras sagradas escrituras en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 51. Repito, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 51. Y demos lectura a este suceso de la vida de nuestro Señor Jesús, conocido de muchos, muchas veces meditado, compartido, y queremos una vez más usarlo en este día para reflexionar en el contenido del mismo. Leemos, dice así la sagrada palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Una palabra de oración para pedir de Dios su dirección en esta hora. Padre amado, te doy gracias porque en medio de todas estas cosas que suceden en nuestro mundo, nos has dejado, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Porque es tu palabra, Señor, la que nos da el aliento que necesitamos para seguir adelante. Permítenos, Señor, en esta hora, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, el poder, Señor, extraer de tu palabra el aliento que se requiere, Señor. Permite a mi hermano, a mi hermana, allí, Señor, donde está en su hogar, tal vez ya cansado, fastidiado del encierro, Señor, ya en algunos momentos, Señor, atribulado, escuchando, Señor, diferentes informaciones, Señor, que lo abruman, que le causan estrés. Permítele, Señor, en esta hora, escuchar tu palabra y recibir de tu palabra el aliento que se requiere para seguir adelante. Permítenos pues tu bendición. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre sagrado y bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Antes de dar inicio a la meditación de esta mañana, quisiera entonar un canto, de esos cantos tradicionales que las generaciones pasadas
siempre los usamos hermosos y que retrata exactamente la porción que tomamos hoy para la meditación. Un himno que tal vez las generaciones nuevas no lo conozcan, tal vez, pero las generaciones pasadas lo sabemos muy bien y es muy hermoso y muy bello. Lo cantamos. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. La lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, o quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar. La lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, calma las iras del negro mar.
La lucha del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar, traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuene en la inmensidad. Sea la paz. Hermoso canto, precioso canto, que nos ayuda sin duda alguna a pensar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y como lo hemos dicho antes y lo repetiremos siempre, no hay nada que escape al control de Dios. Propósitos habrán, sin duda alguna. Razones habrán, sin duda alguna. Los objetivos habrán de alcanzarse, sin duda alguna, porque Dios es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Permítame en este día compartir de manera narrativa este precioso pasaje, este hecho de la vida de nuestro Señor Jesucristo, bajo el tema remando con grande fatiga. El Señor Jesús, en su año de popularidad, atraía detrás de él a grandes multitudes. Mucha gente lo seguía, pues habían visto milagros en Capernaum, donde el Señor había establecido exactamente su centro de operaciones en ese año. Habían escuchado y habían visto milagros portentosos allí. Eso hacía que las multitudes siguieran a Jesús, quisieran estar allí con Jesús. Sabían que Jesús estaba en una casa y para allá se dirigían. En esta ocasión, Jesús había ido a la región de Betsaida, del otro lado del mar de Galilea. Muchas gentes habían llegado allí, querían seguir escuchando de Jesús, querían seguir oyendo y viendo milagros. Jesús estuvo compartiendo con ellos durante mucho tiempo. La tarde caía. Al caer la tarde, empezó la preocupación, porque la cantidad de gente que allí se había concentrado era bastante considerable. Y el Señor le dijo a sus discípulos que fuesen para conseguir alimento, para compartirle a la multitud. Y ellos metieron tal vez su mano en su bolsa y le dijeron: Señor, no nos alcanza. Señor, no tenemos lo suficiente como para poder darle comer a toda esta multitud. El Señor preguntó qué habían traído o qué tenían por allí. Se acercó Felipe y le dijo: Señor, aquí hay un muchacho, aquí hay un jovencito que trae 5 panes y 2 peces.
El Señor inmediatamente les pidió que se los acercaran y les mandó que le pidieran a la multitud que se recostara en el pasto y que hicieran grupos de 50. Y el Señor bendijo el pan y los peces, se lo dio a sus discípulos y los mandó que los repartiesen entre todos los que allí estaban presentes. La Biblia dice, y este es un milagro que lo registran los 4 evangelios, la multiplicación de los panes y los peces. La Biblia dice que en aquella ocasión, por lo menos 5,000 hombres comieron, sin contar las mujeres y los niños. Eso ya multiplica la cantidad. Pero no solamente eso, sino que recogieron de los desperdicios 12 cestas. Fue algo verdaderamente maravilloso. Un hecho glorioso que tenía un significado muy importante, pero que en ese momento fue una bendición para todas aquellas personas. Y ahora entramos a nuestro pasaje. Y dice la Biblia en el versículo 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Varias cosas son importantes resaltar en el pasaje. Primero, el Señor hizo subir a sus discípulos, les hizo entrar en la barca. Otra versión dice, los obligó a entrar en la barca. Él sabía que habría de prolongarse quizá su estancia en ese lugar, y entonces les pidió que subieran y que se fueran un poquito. Eran pocos metros, pocos kilómetros los que lo libraban de la ciudad de Betsaida. Él estaba en el campo, en un lugar solitario. Había pasto, de acuerdo a como lo describe la Biblia, había pasto. Y el Señor entonces le pidió a sus discípulos que se subieran a la barca y que fuesen a Betsaida. La primera observación que nosotros tenemos que hacer en este pasaje es que el Señor no les envió a Capernaum, que quedaba al otro lado del mar de Galilea, en el lado opuesto, no, sino a Betsaida, que estaba en la misma ribera, pero un poquito más arriba, para que allí lo esperaran. El Señor, cuando terminara todo, Él habría de alcanzarlos en aquel lugar, todo tranquilo. ¿Por qué? Porque Él iba a despedir la multitud. Y no es tan fácil despedir la multitud. Muchas veces sucede cuando hay una actividad en la que hay mucha gente. Muchas veces todo el mundo te quiere saludar, te quiere dar una palabra, te quiere dar una bendición, y eso hace que se prolongue. Le damos gracias al Señor
porque en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de saludar a muchos hermanos, aunque en algunas ocasiones algunos salen deprisa. Salen deprisa por diferentes razones, algún mandado, alguna necesidad, etcétera. Pero eso hace que se prolongue, y en este caso era una multitud. Y eso iba a hacer que se retrasara todavía más. Y no había razón por la cual los discípulos estuviesen allí. Entonces el Señor le pidió a sus discípulos que lo esperaran en Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Versículo 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué hermosa enseñanza nos presenta el Señor. Después de un día tan agitado, después de una jornada tan pesada, después de pasar todo eso, el Señor se fue, dice la Biblia, al monte a orar. Se apartó. Vamos a encontrar en la palabra del Señor y en la vida de nuestro Señor Jesucristo muchas veces en las que el Señor Jesús se iba a orar. En muchas ocasiones. Él fue el que dijo que había que orar para no caer en tentación. Él fue el que nos enseñó la oración modelo del capítulo 6 de San Mateo. Él no era alguien que solamente enseñase la teoría o lo que se debería de hacer, sino que Él mismo lo hacía. Él daba ejemplo de lo importante que era estar a solas con Dios. En muchas ocasiones lo van a encontrar en el Getsemaní orando. Lo vamos a encontrar, hermanos, en los momentos difíciles orando. Momentos aciagos, momentos en que las cosas se ponen de la manera más terrible, orando. Y quiero decirles, la oración, hermanos, unida, es importante, pero la oración a solas es esencial en tu vida. En donde tú puedes abrir tu corazón y derramar tu alma delante de Dios. Sin importar la fraseología o la retórica en la palabra. Porque Dios conoce perfectamente nuestras necesidades. El apóstol San Pablo nos invitaba allá en Primera de Tesalonicenses 5:17 y nos decía: orad sin cesar. En una oración constante, en una búsqueda constante, porque todos los días sufrimos grandes desgastes espirituales y necesitamos, hermanos, como el agua, como el sol, como el aire, necesitamos refrescar y alimentar nuestras vidas con la oración. Jesús no estaba exento, aun siendo el Hijo de Dios, necesitaba mantener esa comunión íntima con el Padre. Hermanos amados, qué hermosa enseñanza. Qué importante es que usted, allí donde usted se encuentra ahora,
pueda aprovechar el tiempo. Ojalá. Y usted se esté uniendo a ese programa de oración que estamos llevando por las tardes, en el que se exponen las necesidades por las cuales orar, como lo enseña la palabra, los unos por los otros, y esté derramando su alma delante de Dios, y pueda tener también el espacio para pedir al Señor de esa fuerza que usted y yo necesitamos cada día para subsistir en medio de todas las tribulaciones. Así lo enseña la sagrada palabra del Señor. Ojalá y esté usando correctamente bien este tiempo, leyendo su Biblia, aprendiendo del Señor y consagrándose cada día más, teniendo una comunión íntima con el Señor. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Quiero llevarte al paralelo a San Juan capítulo 6, versículo 16, que describen el mismo acontecimiento, para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo. Dice San Juan 6, 16, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Yo quiero que usted mire lo que Juan está escribiendo. La noche había caído y descendieron sus discípulos al mar. Ustedes recordarán lo que Marcos dice, que lo describe también Mateo. El Señor Jesús les dijo que lo esperaran en Betsaida. Hay algunos por ahí traductores que dicen que al hacer ese movimiento, una ráfaga de aire los llevó hasta el centro del mar. Pero Juan no dice eso, y el dato que nos da Juan es que entraron en una barca e iban cruzando el mar hacia Capernaum. La pregunta podría ser: ¿el Señor les dijo que se fueran a Capernaum? ¿El Señor les mandó a ir a Capernaum? No. Claramente dice Marcos que el Señor lo que les dijo fue que fueran a Betsaida, que lo esperaran allí. ¿Cuáles habrán sido las razones por las cuales ellos decidieron hacer la travesía sin Jesús? Ya era tarde, tenían alguna prisa, había algo importante que iban a realizar, o cuántas ocupaciones, no sabemos. ¿Qué fue lo que los hizo ir hasta allá? Sin embargo, la Biblia nos dice que ellos empezaron allí y empezaron a hacer la travesía. El versículo 47 de Marcos nos dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Subraya, remarca, solo en tierra. La barca ya estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en tierra. Juan dice que Jesús no había venido a ellos. O sea, no había llegado a ellos.
como Él les había dicho, espérenme ahí. Es importante señalar que dentro del grupo de los discípulos habían 4 personas que conocían perfectamente bien el mar de Galilea: Pedro, Andrés, Jacobo y su hermano Juan. Su trabajo, su profesión, su actividad diaria era pescadores. Y un buen pescador, alguien que se estima de ser buen pescador, sabe perfectamente bien y conoce perfectamente bien el movimiento del agua. Cuando el pescador llega a la orilla y ve un movimiento que no es habitual, inmediatamente se da cuenta y dice: se acerca una tormenta. Y eso hace que no se haga a la mar. Las mismas aguas pueden dar alguna voz de alerta. Allí iban 4 pescadores. Eso sucede, aunque también sucede que sin haber ninguna señal, horas después de haberse hecho a la mar, se produzcan esos fenómenos naturales. En esta ocasión, si Pedro, Andrés, Jacobo y Juan hubiesen detectado algo que no estaba normal, no se hubiesen hecho a la mar para sufrir los estragos que más adelante les habían de golpear. Encontramos aquí algo que resulta bastante importante. Estando exactamente en medio del mar, se levantó, dice San Juan 6:18, y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Nunca se lo imaginaron. Nunca pensaron que eso podría suceder. Como usted, como yo, nunca nos imaginamos que en este día o que en estos días pudiésemos estar en una situación tan crítica. Según las informaciones, estamos en la parte más alta de la pandemia. Son los días más críticos de la pandemia. Estamos exactamente en la cumbre, en donde se están registrando los contagios más elevados y el número de muertos cada día es mayor. Si a usted le hubiesen preguntado, o si a mí me hubiesen preguntado el año pasado, o tal vez en enero, si esto podría ocurrir, sin duda hubiésemos dicho que no. ¿Dios conoce y sabe todas las cosas? Sí, porque Él es Dios. Dios ve el dolor que hay en el mundo entero por toda la desesperación y la angustia. Sí. ¿Se aflige Dios? Permíteme decirte que no. ¿Y por qué no? Porque Dios todo tiene bajo control. Si se afligiera, entonces diríamos, lo sorprende. A Dios nadie ni nada lo sorprende. Y quiero decirte en esta hora, todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar.
Hay países que ya están en 0 muertos. Hay países como Italia, como España, que en un momento se vieron, pero muy contaminados y muy lastimados. Y hoy ya empezaron a salir, ya empezaron a hacer, si no en su totalidad, pero ya comenzaron nuevamente. Sí. Y esto nos dice que va a pasar. Pero ahorita estamos exactamente en México en la parte más difícil. Y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Regreso a mi pasaje, San Marcos capítulo 6. Dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Quiero que usted vea la actitud de los discípulos. Repito, la actitud de los discípulos. Remando con grande fatiga. No se dejaron llevar por la corriente. No depusieron las armas. No bajaron los remos. Hermanos, no bajaron la vela para que el viento los llevase de un lado a otro. No. Tomaron sus remos, afianzaron bien sus velas. Y dice la Biblia que estaban remando con grande fatiga. Podíamos imaginárnoslo sudorosos, desesperados, angustiados, afligidos, pero remando. Hermano amado, sin duda alguna, este habría de ser un ejemplo para los discípulos. En su vida habrían de llegar momentos difíciles. Habrían de enfrentarse a situaciones adversas. Las cosas no siempre son como uno las desea o las quiere. De pronto las cosas cambian. Y hoy quiero decirte que todos aquellos siervos de Dios que en un llamado de parte de Dios, porque ese es el llamado de parte de Dios, cuando Dios llama a alguien, no es que la persona diga a mí me gusta, no, es un llamado de Dios. Y cuando Dios llama a alguien para realizar una tarea, tendrá que realizarla. Porque quien llama tiene la autoridad para hacerlo. Y quiero decirte, a estos discípulos Dios los había llamado. El Señor Jesús los llamó y los escogió y los preparó. Y en todas las situaciones que ellos se enfrentaron tenían tremendas lecciones. Eran experiencias que habrían de marcar sus vidas. Hermanos amados, Jesús no solamente les enseñaba teóricamente cuando hablaba, sino también cuando los llevaba a la orilla, cuando los llevaba al borde del desfiladero. Y casi de manera literal les enseñaba y les decía: un paso más y te desbarranca.
Y fíjense bien, en este momento hay cientos, por no decir miles, de siervos de Dios que están en lugares que para nosotros serían difíciles por un llamado de Dios. Y me refiero a los misioneros, a los siervos de Dios, aquellos hombres que abrazaron, que entendieron el llamado de Dios y dejaron todo. Dejaron su familia, dejaron su hogar, dejaron su iglesia, dejaron todo lo que tenían, sin importar absolutamente nada. Posiblemente alguien trató de persuadirlos para que no lo hicieran de diferentes maneras. Tal vez sus familiares, sus amigos, las personas que los querían, no querían que se fueran allá, pero lo hicieron por un llamado. Estaban comprometidos con su Señor. Y hoy están allá, lejos de su casa, lejos de su familia, lejos de su patria, lejos de su hogar, con su esposa, con sus hijos. Esa es la obra misionera. Ese es el compromiso y el llamado de Dios para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No en la comodidad, sino aún en la incomodidad. No cuando los vientos soplan a favor, sino cuando los vientos soplan contrario. También se debe predicar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí están nuestros hermanos. Muchos han enfermado. Su familia se ve también afectada. La situación económica hoy los está golpeando. Los ingresos cada día son menores. No se pueden mover de un lado a otro y están allí. Cuando alguien podría decir, podrían estar cómodamente en su casa, con todo respeto, ahí tal vez en su hogar, durmiendo bien y quizás no comiendo tan bien, pero por lo menos un alimento. Pero ellos no lo tienen y están allí sirviéndole al Señor, glorificando y exaltando su nombre en medio de esta tremenda epidemia que golpea nuestro mundo. El Señor le enseñaba a sus discípulos que habrían de venir las tempestades. Y ellos, todos ellos, vivieron experiencias tremendas. A Jacobo, que fue el primer mártir de los discípulos, lo mataron. A Pedro, lo crucificaron. Hermanos amados, los discípulos fueron puestos en la cárcel, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron despreciados. Las tormentas se desencadenan de diferentes maneras. Pero aquellos que han sido llamados, Dios habrá siempre de fortalecer su vida y enseñarles siempre que Él nunca los habrá de dejar, que Él siempre estará con ellos. Dice la Biblia que estaban remando con grande fatiga. Yo quiero que entiendas, hermano. Yo sé que ahí en tu casa quizá el estar enclaustrado, el estar allí, te está pegando bastante. Y te sientes y estás tratando de sobreponerte a todo esto, luchando sí. Y déjame decirte en esta hora, de acuerdo al pasaje, que ellos estaban
remando con grande fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, cerca de las 3 de la mañana. Si usted hace un análisis de esto, podrá darse cuenta que el Señor Jesús estaba entrando la noche. Eran las primeras horas de la noche cuando los envió a Betsaida. Y ellos habían decidido después pasar a Capernaum. Iban a ser las 3 de la mañana y ellos no podían hacer la travesía. Ellos no podían avanzar. Por más que remaban, por más que sudaban, no pasaban del mismo lugar. Pero déjame decirte lo que dice en primer lugar el texto, viéndolos remar con grande fatiga. Es interesante, hermanos, interesante. San Mateo en el capítulo 14, que describe el mismo acontecimiento. San Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Los 3 evangelios están diciendo que Jesús estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En una noche oscura de tormenta, en una noche en la que no hay luz, en una noche en la que todo se ve densamente oscuro. ¿Cuánto podría alcanzar a ver con una lámpara o un reflector? La Biblia dice que estaba exactamente, dice Juan, entre 25 y 30 estadios, que aproximadamente eran 5 kilómetros. El mar de Galilea tiene 10 kilómetros de ancho por 20 kilómetros de largo. Eso quiere decir que estaban exactamente en medio del mar. La distancia es considerable. No habían reflectores en el mar para verlos. Sin embargo, la Biblia dice claramente que Jesús los vio remar con grande fatiga. Eso quiere decir que el Señor te está viendo a ti en donde estás en tu hogar. La distancia para Él no existe. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. La promesa del Señor es que he aquí yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Jesús dice que los vio. Él ve, Él está allí viendo el sufrimiento, viendo las situaciones difíciles por las cuales estás pasando. Él lo ve. Él sabe de la angustia, Él sabe de lo que te está causando todo esto. Sí. Dice la Biblia que el Señor Jesús entonces, andando sobre el mar, se acercó. Y dice Marcos, y quería adelantárseles. No se dirigió directamente a la barca, sino que hizo como que iba más adelante. El Señor quería que sus discípulos lo identificaran. Y ellos
lo confundieron con un fantasma. En la angustia, en el dolor, en la agonía, en el ver las olas que se están levantando y que amenazan con destruirlos, confunden a su maestro con un fantasma. ¿Cuántas veces habían estado con él? Llevaban ya mucho tiempo y ahora lo están confundiendo. ¿Por qué confundir a Jesús? ¿Por qué pensar que Jesús está lejos cuando está cerca? Por eso es que la palabra del Señor nos enseña siempre: clama a mí y yo te responderé. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos y estemos siempre dispuestos para pedir de su ayuda y de su protección. Dios sabe, Dios conoce, pero también Él desea que tú con tus propias palabras le digas lo que aflige y atormenta tu vida. Dice la palabra del Señor: cuando el Señor se dio cuenta que lo estaban confundiendo, Él inmediatamente, dice el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar, desesperado, aterrorizado. Todo esto estaba sucediendo, hermanos, en un momento tan crucial de su vida. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas palabras deben de haber quedado grabadas en la mente, en el corazón de los discípulos. Porque cuando escucharon las palabras, oh, qué hermoso lo dice San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas se caracterizan por ser obedientes, oyen, entienden, disciernen perfectamente la voz de su pastor a las voces de diversas personas. Ellos, al oír la voz de su maestro, al escuchar la voz de su rabí, del que siempre estaba con ellos, las cosas cambiaron. El Señor les dice: tengan ánimo, no se desalienten, que todo esto no les cobre un desaliento, sino aliento. Tengan ánimo, yo soy. No hay por qué tener miedo a la oscuridad. Yo soy. No temáis, hermano amado. No tengas miedo. No tengas miedo. Ahora mismo hay muchas personas que tal vez, por todo lo que escuchan, hermano, por todo lo que oyen, se afligen. La aflicción los lleva a una actitud que no es la correcta. Tenemos que aprender a descansar en aquel que es poderoso para sostener nuestras vidas para aquel día. Tenemos que aprender a descansar en aquel que ha prometido y que sin duda alguna nos dará con él todas las cosas. Subió a la barca, se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. ¿Cuándo? Jesús, y quiero que usted entienda bien que son sus discípulos, repito, son sus discípulos. Yo no estoy hablando de alguien que no conoce, yo no estoy hablando de alguien que no ha tenido no, son sus discípulos.
Es el pueblo del Señor. Y se dirige a sus discípulos. Les está diciendo a sus discípulos: ánimo, yo soy. ¿Por qué? Porque aun siendo un verdadero cristiano, porque aun siendo un verdadero siervo, puede llegar el momento en que de pronto te sientas débil, te sientas desboronarte, pero allí está el Señor para decirlo: ten ánimo, no temas, yo mismo soy. ¿Dónde estaba Jesús cuando ellos empezaron la travesía en tierra? Y aquí voy, y quiero decirte a ti, usted que en esta hora nos ve, y quiero decirte que si Jesús no ha tenido la oportunidad de subir a tu barca, tú estás en un gran peligro. Necesitas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Por alguna razón, por algún momento dado, descuidaste tu vida espiritual. En algún momento te extraviaste tal vez. Pensaste que las cosas las podrías hacer a tu manera. Pensaste de pronto que te podrías valer por ti mismo. Y te olvidaste que dependemos total y completamente del Señor. Dios te da la oportunidad en este momento. Dios te da la oportunidad en estos momentos de decirle: Señor, sube a mi barca y calma la tempestad. Sube a mi barca, porque contigo en la barca habrá seguridad de poder llegar al otro lado del mar. Llegaremos, hermano. Mantengamos pues nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, porque al final tendremos grandes galardones. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ánimo, Jesús está con nosotros. Dile en esta hora: Señor, Señor, sube a mi barca. Tal vez me descuidé, tal vez hice algo, Señor, que no era agradable a tus ojos. Tal vez la duda ha llegado y ha hecho presa de mí. Señor, perdóname, pero sube a mi barca para que tenga la paz que tanto necesito. Cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor en esta hora: puede haber paz en medio de la tormenta.